Vos acarreás. Él acarrea. Ella acarrea. Nosotres acarreamos. Yo acarreo ediciones. Puentes que se conectan, ideas que circulan. Muy buena gente, mi nombre es Maximiliano Navarrete y les doy la bienvenida a este nuevo acarreo. En esta ocasión me acompaña Martín Arboleda, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Manchester, Reino Unido, y profesor de Sociología en la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile. Martín ha escrito varios artículos académicos y es autor de Planetary Mind, Territories of Extraction Under Late Capitalism, publicado en 2020 por Verso Books, y De Gobernar la Utopía sobre la planificación y el poder popular, publicado el año pasado, en 2021, por Caja Negra Editora. Buenas, Martín, ¿cómo estás? Hola Maximiliano, muy bien, muchas gracias por la invitación, muy contento de poder conversar. Bueno, en principio agradecerte a vos por tu tiempo, por tu predisposición y sin más, antes de comenzar con esta conversación quisiera comentar brevemente cómo en tu primer libro, Mina Planetaria, Territorios de Extracción bajo el capitalismo tardío, podría decir que indagás sobre estas nuevas dinámicas, mecanismos, relaciones, ¿no? que ha tomado el capitalismo actual, el cual vos considerás que es netamente extractivista en casi todas sus esferas. Y en función de esto, me parece también oportuno decir que de dónde estamos hablando, ¿no? Estamos situados en el cono sur latinoamericano, vos desde Santiago de Chile, aunque sos colombiano, y yo desde la ciudad de Neuquén, al norte de la Patagonia Argentina, que es el corazón de Vaca Muerta, ¿no? Un megaproyecto de explotación hidrocarburífera no convencional, el cual venimos padeciendo en esta región hace ya casi 10 años. En relación a esto, ¿no? A toda esta presentación y este diálogo, me gustaría saber que nos cuentes cuáles son los aspectos novedosos que tiene este capitalismo extractivista que estamos atravesando en estos territorios. Gracias por la pregunta Maximiliano. Bueno, el libro Planetary Mind yo lo escribí con el fin de dar cuenta de lo que uno podría considerar una nueva fase en las dinámicas de organización de la extracción global, ¿cierto? Que han sido atravesadas por dos transformaciones muy importantes. Por un lado, un giro del eje de la economía mundial del Océano Atlántico al Océano Pacífico. Esto es, como para entrar un poco en detalle, básicamente todos los enfoques acerca de la modernidad capitalista y la formación misma del sistema mundo, como la exploraron historiadores como Fernand Braudel, Wallerstein, y varios otros de la tradición de sistemas mundo, se remonta desde el largo siglo XVI, en donde, bueno, esta como conexión de los imperios, primero, bueno, ibérico, después el imperio británico, y en fin, como muchas potencias europeas conectándose con periferias de recursos a lo largo del mundo, incluido Latinoamérica. Y esa había sido como la dinámica preponderante, fundamental desde el siglo XVI en adelante, pero a partir de cierto momento del finales del siglo XX se empieza a reposicionar el eje de la economía mundial y empiezan a surgir estas potencias industriales en Asia del Este, ¿cierto? A crecer de manera explosiva, el auge de China como termina de darle como espectacularidad a un proceso de reconversión industrial que ya se venía dando desde finalizada la Segunda Guerra Mundial, que empezó con la industrialización de Japón en los 50-60, siguió después con Taiwán, en fin. Por un lado, esta transformación como el auge de nuevas economías o de nuevas potencias industriales en el este asiático, es decir, una nueva división internacional del trabajo, por un lado, y por el otro lado, una segunda transformación que involucra un proceso de integración funcional avanzada en la economía global a partir de lo que ha sido conocido como una revolución logística, ¿cierto? Que hemos visto, digamos, si el paradigma de organización industrial a mediados del siglo XX era el Fordismo, ¿cierto? Con sus líneas de montaje, el trabajo asalariado ampliamente, digamos, concentrado en espacios específicos.
hoy en día la revolución logística ha ido de la mano con un nuevo paradigma de organización industrial que se ve más patentemente reflejado en corporaciones como Amazon o Walmart, que son realmente imperios logísticos, ¿cierto? Como que se especializan en la coordinación y gestión de cadenas globales de suministro a una escala gigantesca. Y esto obviamente ha impulsado o incidido en la manera misma en que las compañías extractivas, en las industrias extractivas, diseñan y desarrollan su modelo de negocios. También dentro de las industrias extractivas ha habido un giro logístico, y lo que dice el libro es que dentro de las industrias extractivas se ha presentado también una tendencia similar a la reorganización productiva e industrial, que sigue un poco las dinámicas trazadas por este tipo de compañías logísticas como lo son Uber, Amazon, Walmart y demás. Esos serían como los dos grandes, y por eso es importante entender la especificidad de la minería en el siglo XXI, particularmente la minería, porque el libro tiene que ver con la minería en el siglo XXI en esos términos. Y sobre todo, en ese sentido, el libro también argumenta que es importante ampliar el énfasis metodológico del estudio del extractivismo y pasar, digamos, de ver solamente los espacios de extracción a ver los circuitos y las redes de extracción en las que se encuentran insertos estos procesos extractivos, porque como otra de las cosas es que obviamente con el auge de nuevos polos industriales en el sistema transpacífico, aumenta también la distancia de transporte de minerales, y eso genera un imperativo muy importante a modernizar el sistema de transporte como portuario y demás. Entonces le da mucha más visibilidad a todos estos sistemas tecnológicos para la logística, transporte, gestión portuaria, etcétera, que no tenían antes, como la cadena de suministro como tal. Entonces esos son un poco los dos argumentos sobre los que se edifica el libro. Claro, digamos cómo cobra mucha más fuerza la idea de el flujo y la circulación, ¿no? Dentro de esta nueva arquitectura que ha presentado el capitalismo actual. Y en un momento mencionabas también como esa tónica imperialista, y a raíz de eso quería presentar la siguiente pregunta compartiendo una cita de Pino Solanas en la Cumbre del Clima en París de 2015, que dice así: el colonialismo extractivista domina nuestras legislaciones, nuestros parlamentos, y se lleva de manera salvaje materias primas que nos pertenecen. Nuestros países son tomados como territorios y pueblos de sacrificio, donde las transnacionales explotan y degradan la tierra con toda impunidad. Esta cita la tomo del libro La transición energética en la Argentina, compilado por Maristeles Vampa y Pablo Bertinat, de la editorial Siglo XXI, que fue publicado recientemente. En función de esto, quisiera preguntarte si esta nueva lógica del capitalismo también conlleva necesariamente a nuevas formas de imperialismo. Sí, esa es una pregunta muy, muy interesante, porque también uno de los capítulos del libro tiene que ver con el problema del imperialismo, ¿cierto? Que se ha convertido en décadas y años recientes en un problema bien, bien espinoso, ¿cierto? Teóricamente ha sido bien difícil como toda la discusión sobre imperialismo, y básicamente el libro parte también como del presupuesto de que las teorías predominantes sobre imperialismo, por un lado, tienen una suerte de nacionalismo metodológico que reducen las dinámicas de imperialismo a interacción entre estados, ¿cierto? Y no miran de qué manera los contextos subnacionales o las contradicciones internas dentro de los países también son importantes para pensar las dinámicas de dominación colonial o imperialista actualmente. Y dos, también, digamos, este cambio geopolítico, como también tensiona un poco la idea de este mundo unipolar en donde Estados Unidos es como el gran hegemón, el gran imperio, y ver nuevas dinámicas de imperialismo surgiendo en otros lugares del mundo, ¿cierto? Como por ejemplo China, en África, en América Latina es mucho más tenue la relación, ¿cierto? Pero por ejemplo en China, en la relación de China con África, y en ciertos lugares del Medio Oriente, hay dinámicas que incluso, o sea, van de la mano de control directo del territorio a partir de milicias, como de ejército, en fin, como...
Pero lo importante es, Claro, como directamente un desembarco, no, 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 podríamos decir, no ¿no? desembarco como podría ser el imperialismo de principios del siglo XX, que era ocupación militar directa de territorios, Directa, pero igual ajá. hay una tendencia a una búsqueda de injerencia y control del territorio mucho más notorio de lo que pasa. En América Latina la dinámica es distinta, pero Claro. Sí, no, que no obstante, digamos, también me parece como muy, muy de cerca, porque bueno, acá en Neuquén tenemos, en la provincia de Neuquén, tenemos una estación espacial china que, eso sí, se instaló durante el último mandato de Cristina Fernández y que se le dio la potestad ahí, está cerca de Bajada del Agrio, un pueblo que está, digamos, como al centro oeste de la provincia. Y lo interesante, digamos, de todo lo que estamos charlando y lo reciente es que la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, se reunió con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hace una semana menos y comentó que le preocupa la estación espacial china acá en Neuquén. Y lo paradójico es que actualmente también se está construyendo una base del Comando Sur militar, esa sí es militar, acá en Neuquén. Lo que podemos ver, digamos, que en un territorio como este, donde la arquitectura, digamos, del extractivismo es brutal, podemos ver justamente a estos dos actores que estamos mencionando, ¿no? Y en esta disputa inclusive discursiva de cuál es el verdadero peligro, o China o Estados Unidos, y así sucesivamente. sí, totalmente. Súper interesante ese ejemplo que acabas de mencionar porque yo creo que resalta, claro, como la tensión entre distintos bloques hegemónicos de la economía mundial, pero también yo creo, y sobre todo en la medida en que China no llegó de manera violenta a poner su base ahí, ¿cierto? Como que también abre ciertas preguntas acerca de las dinámicas subnacionales o de las dinámicas como dentro de los estados mismos que llevan a este tipo de cosas. Porque, por ejemplo, y el libro, una de las cosas que trata de hacer es rescatar algunas teorías latinoamericanas de la dependencia que justamente cuestionaban este nacionalismo metodológico de la teoría de la dependencia más estándar, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, autores como Rubin Mauro Marini, que hablaba de subimperialismo, y que tenía que ver, digamos, o que apuntaba hacia el hecho de que muchas veces las burguesías nacionales o los estados nacionales liderados por intereses económicos de las burguesías nacionales adoptaban posturas que eran muy similares, compatibles con las de las potencias imperiales extranjeras. Entonces es básicamente una invitación a matizar como la teoría del imperialismo y poder verlo de manera, o sea, básicamente de que la economía mundial no solamente se estratifica de manera jerárquica, sino que esa estratificación a su vez es compleja, ¿cierto? No es solamente entre estados, sino que es entre estados y grupos subnacionales también, ¿cierto? Y así que eso Claro. es, sí. Bien. Cuando mencionás el giro logístico, a mí, digamos, lo tengo que vincular necesariamente a un tema que investigo, que está ligado a una línea de investigación que tiene Hartmut Rosa, que es un sociólogo y filósofo alemán, el cual en su teoría de la aceleración social plantea que el cambio tecnológico es clave para comprender justamente este tiempo de la aceleración en el cual estamos inmersos. Claramente Rosa también destaca otros motores, no solamente el cambio tecnológico, pero me gustaría vincular justamente el cambio tecnológico con la idea del giro logístico. ¿Cómo sería, digamos, ese diálogo? ¿Hay un vínculo directo? Sí, uno de los temas yo creo que, o uno de los campos de estudio a mi parecer más interesantes que están surgiendo hoy en día es el llamado como campo de estudios críticos de la logística, que justamente trata de rastrear el cambio técnico y organizativo en las dinámicas de comercio y producción de la economía como el gatillante como de esta nueva forma como de producción estructurada en torno a la velocidad, a la homeostasis, al flujo, ¿cierto? Esta idea de que las cosas no pueden parar, de que la cadena logística es casi como un sistema vivo, como es bien interesante como en la literatura como de management, como de gestión empresarial, la cadena logística muchas veces
se compara metafóricamente con un organismo vivo, ¿cierto? Como con un sistema circulatorio que no puede parar porque el organismo muere, ¿cierto? Como de la misma manera en que Claro. los economistas fisiócratas del siglo XVIII asemejaban o comparaban el flujo monetario en una economía con el flujo de la sangre en el cuerpo humano. Entonces, lo interesante es cómo esto surge a partir de ciertas tecnologías de programación que se dieron en el contexto de la Guerra Fría, precisamente, y sobre todo el origen militar de esto, porque tienen su origen en ciertas innovaciones militares, para dar cuenta también de la naturaleza intrínsecamente, nuevamente como imperial de la logística, ¿cierto? Siempre como acelerar como el proceso como como asegurar también como el suministro, el tema de la seguridad de la cadena también es fundamental. Pero volviendo al tema de la aceleración y sobre el tema del Claro. tiempo, una de las cosas más importantes, de acuerdo con esta tradición de pensamiento, es el hecho de que en cierto momento también no solamente hubo avances, digamos, en la tecnología como física, sino también en las técnicas de cuantificación y de contabilidad empresarial, en donde el transporte siempre se había computado dentro de la contabilidad como un costo, ¿cierto? Y en cierto momento, gracias como a la confluencia como de distintas tecnologías, nuevas técnicas de contabilidad, se empezó a hacer un esquema de costo total, así lo llaman como en la literatura empresarial, y se empezó a ver el transporte como un ámbito en el que se le puede agregar, entre comillas, agregar valor a las mercancías. Entonces se empezó a introducir la dinámica de transporte más directamente dentro del proceso de producción de valor. Entonces eso generó un cambio en donde llevó a distintos Claro. como ámbitos de la producción a integrarse funcionalmente con otras, ¿cierto? Como para reducir asimetrías de información. Y por ejemplo en el libro yo detallo cómo por ejemplo en la industria minera no solamente ha habido un esfuerzo por estandarizar operaciones a lo largo de de distintas industrias, la industria minera con la industria portuaria, con la industria naviera, ¿cierto? Como a tener como software conjuntos como para hacer un mapeo de la cadena de suministro, trazabilidad, como la implementación de esquemas de trazabilidad, implicó todo un proceso de estandarización tecnológica y operativa, justamente para que las mineras pudieran trabajar de manera coordinada con los puertos y las navieras. Pero incluso dentro de las mineras mismas ha habido todo un proceso similar tecnológico de integración funcional dentro de las distintas fases, ¿cierto? Como el chancado, como la parte como de explosivos, la fundición, todo lo que es, todas las distintas fases o procesos de la faena minera, también han sido estandarizados para reducir asimetrías de información, justamente bajo este enfoque o paradigma de costo total, ¿cierto? En donde básicamente el objeto de gobernanza, y esto es bien interesante también, como el objeto de gobernanza corporativa Claro. deja de ser un sitio específico, ¿cierto? Digamos, la fábrica o el punto de venta o el puerto, sino que el objeto de gobernanza corporativa empieza a ser conceptualizado metodológicamente en términos de la cadena de suministro, ¿cierto? Como la cadena de suministros es ahora el objeto de la gobernanza. Y obviamente en la industria minera esto también ha estado como aparejado de protocolos, por ejemplo, de derechos humanos con el tema de los minerales, llamados minerales de conflicto como el coltán y otros que están como en lugares donde hay como conflictos armados y todo, porque las Naciones Unidas ha impulsado a que muchas industrias extractivas desarrollen tecnologías de trazabilidad. Y ahí surgieron como las primeras iniciativas de trazabilidad mineral, pero muchas de las iniciativas de trazabilidad mineral de hecho fueron impulsadas por compradores en Asia, por justamente un tema más de rentabilidad, para que pudieran identificar con mayor precisión la pureza y los atributos de distintos lotes minerales, y poder seguir su desplazamiento desde el punto de extracción hasta el puerto de llegada. Bien, sí, también esto me resuena como un poco a la idea que también la plantea Rosa, de la estabilización dinámica que necesita actualmente el sistema, ¿no? Que inclusive también otra necesidad es esa expansión incesante y desmedida, y que la tecnología en este momento permite justamente ser minucioso y hacer estos recorridos que mencionás, como desde el lugar de explotación hasta el destino, e inclusive poder generar este posible valor agregado, ¿no? a esa circulación. También vos
mencionás ese pasaje de la circulación a la acumulación como algo también novedoso que ha tomado, ¿no? Bien, ya para entrar entonces a lo que sería como un segundo momento de tu línea de investigación en el cual ya propones algo, me parece que Gobernar la Utopía viene a ser eso, una propuesta a recuperar la figura histórica de la planificación, ¿no? En este contexto de extractivismo que pareciera a veces clausurar el futuro o ser una arquitectura tan grande que nos impide ver algún atisbo de si se puede construir algo alternativo a eso. Me parece que Gobernar la Utopía justamente viene a proponer, a partir del análisis de la figura histórica de la planificación, ¿no? Formas que permitirían pensar un futuro postcapitalista. Y en relación a esto, vos haces un recorrido desde los inicios con la revolución bolchevique, pasando por las políticas keynesianas, desarrollistas, ¿no? También de los socialismos reales, hasta su cuestionamiento por los consensos neoliberal y posmoderno. Pero la pregunta para mí es, ¿por qué crees que ahora la planificación está de regreso? Digamos, ¿cuál es ese caldo de cultivo que permite, digamos, recuperar a la planificación como un instrumento que nos permita justamente pensar alternativas a la situación en la que estamos? Sí, es una pregunta muy interesante y que también a mí me lleva, he estado dándole bastantes vueltas al tema de por qué en este momento empieza a aparecer, a surgir de repente la idea de la planificación como un horizonte emancipatorio para la izquierda. Y es bien interesante verlo en términos históricos, y una de las cosas interesantes acerca del problema o la idea de la planificación, incluso la práctica misma de la planificación, es que surge en escenarios de catástrofe, de crisis, ¿cierto? Como claramente la revolución bolchevique es uno de los ejemplos más ilustrativos, ¿cierto? En donde básicamente tuvieron que lidiar con la necesidad imperiosa de asignar recursos de manera directa, construir planes de gestión y demás. Pero también es algo que podemos verlo de manera repetida en distintos ámbitos, como es el Plan Marshall de reconstrucción en la posguerra en Europa, el New Deal en Estados Unidos, que respondió, la planificación del New Deal fue una respuesta a un escenario de desmoronamiento económico gigante propiciado por la Gran Depresión, ¿cierto? En América Latina misma, los primeros planes quinquenales surgen en el contexto posterior a la Gran Depresión y posteriormente todos los sucesos de crisis que se dan y que, bueno, llegan a que se instale como todo el paradigma de planificación estructuralista. Entonces hay algo importante en términos como de ver la crisis o el desmoronamiento económico, la catástrofe y la planificación como un impulso, un poco como una pulsión como de generar estabilidad, de ofrecer condiciones de bienestar a la mayor, a grandes cantidades de personas. Y de hecho aquí, por ejemplo, bueno, Karl Mannheim que un sociólogo mediados del siglo XX en su libro Libertad, Poder y Planificación Democrática justamente pone esa idea sobre la mesa. O sea, como este libro se publica en el 52, unos años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Europa estaba en ese momento en ruinas y básicamente él decía, o sea, la amenaza del surgimiento de un fascismo, como un totalitarismo, era como era real, era una amenaza real. Y Mannheim dice, o planificamos democráticamente para salvaguardar el bien común, o una dictadura va a planificar de manera violenta y autoritaria para proteger los intereses de una minoría, ¿cierto? Y justamente yo creo que esa misma pulsión es algo que podemos ver hoy en día, por ejemplo. O sea, yo creo que no es coincidencial que, por ejemplo, la idea del Green New Deal, un nuevo pacto verde en Estados Unidos, surja también en el momento en que está surgiendo una extrema derecha muy recalcitrante, amenazante con todo el fenómeno que es el trumpismo, y como esa amenaza, ¿cierto? Porque obviamente hay un escenario de crisis importante y ese a mí me parece que es un poco como digamos, la necesidad histórica inmanente un poco en el que vemos presentarse la figura de la planificación, por lo menos desde principios del siglo XX hasta el momento, como que se ha dado un poco como en ese tipo de escenarios.
Claro, y sumado a eso, digamos que los movimientos de derecha vienen en ascenso en casi todo el mundo, o sea, tanto en Europa, inclusive acá también lo estamos viendo, y el contexto de la pandemia también ha horadado ese camino, ¿no? Si se quiere, para poder pensar una forma distinta. En este sentido, vos también en el libro hablás de experiencias contemporáneas como el nuevo municipalismo y la planificación insurgente, ¿no? ¿Qué podrías comentar brevemente de ciertos avances que han tenido, digamos, ¿no? Como aciertos también podríamos llamarlos, y cuáles serían sus desventajas? Sí, eso también es una buena pregunta, porque una de las cosas que caracterizó la planificación, que podríamos llamar, tomando prestada un concepto de James Scott, el clásico libro Viendo como un Estado, la planificación del alto modernismo, ¿cierto? Una planificación que era en extremo centralizada, que en extremo miraba solamente desde arriba. Además era gestionada por hombres blancos, europeos, o por lo menos europeizantes, digamos, tenía un componente eurocéntrico, una visión como muy eurocéntrica acerca del progreso, del crecimiento, bueno, como varios elementos ahí, y monopolización, claro, de los conocimientos, del poder y la influencia dentro de los grupos o de los cuadros técnicos que o formulaban los planes de intervención. Entonces, una de las cosas importantes que a mi parecer tiene el nuevo municipalismo es que trata de desmontar un poco esa idea de que la planificación solo se puede hacer desde arriba, de que el Estado Nacional es capaz de asignar recursos con precisión, porque de hecho una de las cosas, y sobre todo con la pandemia, quedó muy claro que las administraciones locales tienen una gran capacidad para asignar de manera muy precisa recursos, sobre todo en circunstancias de crisis, ¿cierto? Porque pueden identificar con mucha claridad y rapidez cuáles son los grupos más vulnerables, cuáles son las necesidades más imperiosas, y pueden responder con una velocidad y con una capacidad que a veces el Estado Nacional no tiene. Entonces, en ese sentido, el nuevo municipalismo hace una apuesta muy osada, muy valiente por redefinir la escala o como el lugar de enunciación de la planificación, llevándolo a la escala local y municipal de toma de decisiones. Otra de las cosas que es muy importante también es que desafían un poco como todos estos protocolos de participación espuria, ¿cierto? Como de la gobernanza neoliberal, en donde se invita a la comunidad a que expresen su opinión sobre ciertas cosas, pero sin ningún tipo de contenido vinculante o deliberante. Es decir, protocolos Claro. de intervención que han sido vaciados de cualquier contenido democrático. Entonces, otra de las cosas importantes del nuevo municipalismo es que busca repolitizar nuevamente, dotar de un contenido democrático a la participación, ¿cierto? Y trata de involucrar a la comunidad de manera más directa en el proceso de toma de decisiones. Además, las administraciones locales, bueno, se convierten en un espacio de experimentación con distintos protocolos de intervención inspirados en paradigmas ecofeministas, ecosocialistas, libertarios, anarquistas, anarcosindicalistas, que empoderan a ciertos grupos de la población, tratan de proteger, bueno, a minorías vulnerables, y además tiene una vocación muy internacionalista. Eso es otra de las cosas que yo creo que es bien destacable, el hecho de que desde el principio el nuevo municipalismo ha funcionado como una red, esta llamada red de ciudades sin miedo, que uno de los epicentros es claramente, bueno, Barcelona y Barcelona en común, pero en donde también hay como muchos vínculos con ciudades latinoamericanas, como, bueno, Rosario en Argentina, Rosario Ciudad Futuro, bueno, en Chile, Valparaíso, Recoleta, Belo Horizonte en Brasil, y bueno, así como toda una suerte como de ejemplos en donde se trata como de ofrecer una alternativa. Yo creo que es bien inspirador lo que han logrado algunos de estos movimientos municipalistas, porque también han reposicionado nuevamente como la necesidad de disputar el poder electoral, ¿cierto? Después de que veníamos donde la visión hegemónica era como esta consigna de John Holloway al principio del siglo XXI de cambiar el mundo sin tomar el poder, ¿cierto? Estos movimientos municipalistas como que tensionan esa idea y buscan tomarse el poder. Entonces, por ese lado, yo creo que han hecho contribuciones como en varios frentes. Pero yo creo que una de las partes en donde yo veo como un poco que se puede como ampliar la mirada, o por lo menos tratar de complejizarla y matizarla,
es también la incapacidad que ha tenido el nuevo municipalismo para poder insertarse o articularse con una escala nacional de toma de decisiones, porque claro, una cosa significa criticar el centralismo como burdo de la planificación del alto modernismo, ¿cierto? Digamos que más paradigmáticamente manifestada, digamos, en la planificación stalinista, que era hecho como por élites burocráticas, aparachiks en Moscú, y de ahí bajaba, y cuando bajaba aterrizaba de una manera atroz, con circunstancias ecológicas, sociales catastróficas, ¿cierto? Ya, eso es como, digamos, pero eso no significa que eso implique renunciar a pensar en la escala nacional como un objeto de análisis metodológico y de intervención, que eso yo creo que es algo que no solamente como tomadores de decisiones, sino también la política e incluso el pensamiento de izquierda ha abandonado por décadas. Con el declive de la planificación, pasamos de un paradigma de desarrollo pensado, digamos, en la economía nacional, a un paradigma de desarrollo como con D minúscula, Claro. que es desarrollo local o territorial o regional, que obvio, es importante como ir a los problemas que tiene cada región y entenderlos, pero yo creo que es muy importante también Permitir un hacerse una diálogo, pregunta digamos, un sobre la enlace. conducción. Sí, y sobre todo hacerse una pregunta sobre cuál es la conducción, el rumbo que va a tomar una economía nacional. Eh, ¿Cómo se va a hacer un proceso de reconversión productiva y de qué manera las distintas regiones y sectores de una economía pueden contribuir a estos objetivos de desarrollo de, no sé, digamos, por ejemplo, de construir una industria farmacéutica endógena, ¿cierto? Como con alto contenido científico y tecnológico. De qué manera, por ejemplo, la producción de materias primas puede articularse alrededor de impulsar este sector estratégico y poder elaborar una política vertical que permita y para eso se necesita pensar nuevamente en la escala nacional. Claro. Además que hay muchos ámbitos de toma de decisiones que por su naturaleza desbordan o exceden el ámbito de operación de las administraciones locales, como es la política monetaria, la política fiscal, la política de comercio exterior. Son muchos temas que son fundamentales para el funcionamiento mismo de los municipios, que están por fuera de su ámbito de acción. Entonces, eso ha resultado en el hecho de que la política municipalista termine siendo de alguna manera o funcionando de manera reactiva, como para apagar incendios, Claro, ¿cierto? sí, Como muy para paliativo enfrentar el trabajo crisis. y no logra Paliativo, ser, digamos, exactamente. integral y escalada como proponés vos, digamos, que en este diálogo más de los estratos justamente mismos, ¿no? Sobre todo porque hay cuestiones que no puede, no es de su injerencia, digamos, ¿no? Necesariamente tiene que dialogar con las escalafones superiores, por decirlo de una manera. Exactamente. Entonces yo creo que ahí hay un desafío importante para repensar el carácter interescalar o multiescalar del proyecto político del nuevo municipalismo, que bueno, es un movimiento nuevo, obviamente no podemos esperar a que haga todo, entonces yo creo que va a haber un momento, yo creo, necesario como de reelaboración táctica, estratégica, en donde se empieza a plantear justamente como de qué manera se puede articular eso como una visión de desarrollo ya planteada a nivel nacional. Claro. Bien. Retomando un poco la cuestión temporal, me gustaría preguntarte en función de ¿a qué tipo de temporalidad respondería una planificación popular? ¿Algo más ligado a la aceleración y el crecimiento o, por el contrario, a algo más ligado al decrecimiento y a la desaceleración? Bueno, ahí hay varios temas por desempacar. O sea, primero me gustaría como empezar por hablar de que cuando en el libro hay un capítulo dedicado al problema de la temporalidad en la planificación. Y en ese caso, en el caso de ese capítulo, lo que se trata de argumentar es básicamente la idea de que la planificación democrática, a diferencia, por ejemplo, de lo que ha pasado con planificación en contextos autoritarios, ¿cierto? Ya sea de corte socialista o, digamos, los programas de ajuste estructural neoliberal en América Latina, que en muchos casos fueron implementados en circunstancias de autoritarismo político. Planificar en circunstancias democráticas implica lidiar con mayorías movilizadas, ¿cierto? Buscar un piso de legitimidad suficiente, ¿cierto? Entonces implica básicamente armonizar dos temporalidades discordantes, pero que son como mutuamente complementarias, ¿cierto? La temporalidad presente de las necesidades actuales, ¿cierto? Que es básicamente lo que estamos viendo hoy en día en la política post-pandemia latinoamericana, de que hay gente que necesita el bono, el subsidio que estaba recibiendo por el tema de la crisis económica, porque perdió su trabajo,
y todo ese tipo como de gestión mucho más inmediata y de corto plazo, de atacar como los componentes de la crisis y ofrecer cierto nivel de bienestar material. Y por el otro lado está la temporalidad del largo plazo, que son las reformas profundas o los proyectos de reconversión, transformación profunda, La transición energética, por ejemplo. como podrían ser, claro, uno podría decir una política industrial, pero la transición es exacto, la descarbonización masiva de una economía, ¿cierto? Que es una cosa que tiene objetivos que se trazan a 10, 15, 20, hasta 30 años. Con los tiempos de la democracia que de por sí son tiempos un poco más lentos, ¿no? Por ahí, digamos, todo lo que va sucediendo en la sociedad es mucho más rápido, esto que decís, la demanda, la necesidad, ¿no? De estar ahí y responder rápidamente, y por otro lado, cómo esos cambios se van dando en las instituciones que de por sí ya tienen como quizás una lentitud que se destaca, ¿no? Que ahí está ese desfasaje que mencionabas al principio, pero sí, para que continúes. Claro, no, totalmente, sí, definitivamente, o sea, es como un punto que hay que tener muy en cuenta y de hecho para la planificación o sea, para la teoría de la planificación en América Latina en el siglo XX fue un tema que fue abordado de una u otra manera por distintos autores y quizás uno de los autores que pone de manifiesto quizás la naturaleza trágica de mantener o de la importancia de estos dos tipos de temporalidad fue Pedro Buscovich, que fue ministro de Hacienda del gobierno de la Unidad Popular de Allende, y él básicamente tenía esta idea de los dos planes, ¿cierto? Como había el plan de corto plazo y el plan de largo plazo. Y en algunos textos que escribió en 1976 durante el exilio, él escribe como de manera retrospectiva, analizando un poco por el fracaso de la Unidad Popular o del proyecto de la Unidad Popular, y dice que en el momento cuando él estaba implementando el plan de corto plazo, muchos lo tildaron de reformista y de keynesiano, como los sectores más revolucionarios o la crítica más hacia la izquierda de la Unidad Popular les estaban diciendo que era un plan reformista keynesiano porque era un plan de pleno empleo destinado como a ofrecer, digamos, a aumentar el consumo, aumentar la capacidad de como de flujo de liquidez como hacia los hogares, sobre todo como de las clases populares. Y él dijo que lo que no fueron capaces de ver en ese momento es que la implementación de ese plan de corto plazo no es que fuera reformista, sino que estaba abriendo una base de legitimidad para movilizar masivamente a la ciudadanía y darle un impulso popular fuerte a las transformaciones de largo plazo, ¿cierto? Y esto yo creo que es súper importante y le habla como de frente al problema, o sea, a la situación contemporánea, porque yo creo que para que cualquier tipo de plan ambicioso de transformación, de transición, sea posible, en un contexto de polarización como la que estamos viendo, tiene que haber un programa de generación de bienestar masivo que pueda de alguna manera Generar las darle bases legitimidad, necesarias de... generar una base importante. Exactamente. Y bueno, eso es algo sobre lo que se pensó. Yo creo que es muy importante, sobre todo pensando y viendo la capacidad de retaliación que tienen hoy los sectores reaccionarios de la sociedad, ¿cierto? De qué manera los gobiernos se enfrentan a estos obstáculos y estas formas de sabotaje económico que cada vez se ven, bueno, ahora mientras hablamos, aquí en Chile ha habido como bloqueos de grupos camioneros que han estado históricamente muy ligados a sectores reaccionarios de la sociedad y como por cada cosa hacen como bloqueos de las carreteras como para una táctica de acción Claro, directa bueno, como para a presionar. Allende inclusive, ¿no? Con el proyecto 5 Sí, que dicen que de lo que yo he leído, y aprovecho para preguntarte si y corroborar si es así, ¿no? Que en el momento que el proyecto 5 estaba empezando a despegar, hubo una huelga de camioneros y que muchos que no respondían a la huelga, sino que respondían al gobierno, lograron organizarse a partir de justamente eh, toda la labor que se estaba llevando con el proyecto para que, digamos, haya abastecimiento, quiero decir, de ciertas zonas que no estaba llegando ciertos productos justamente por el bloqueo de los camioneros. sí, totalmente. El paro de camioneros del 72, el llamado paro de octubre, fue uno de los eventos que precipitó el golpe militar porque generó una situación, percepción, pero también una situación de desabastecimiento y descoordinación y como de caos en la economía nacional que después fue muy difícil revertir. Claro, hubo intentos de como de grupos autoorganizados de la clase trabajadora, como de trabajadores
incluso que salían de sus fábricas a manejar camiones para suplir de esos déficits como de abastecimiento que había en algunos lugares del país y de esa manera, digamos, apoyar al gobierno. Pero fue muy difícil revertirlo. Entonces, claro, el problema de la temporalidad justamente pone de presupuesto eso, ¿cierto? Como cómo se puede hacer para, digamos, anticiparse a esas formas de sabotaje económico para que así las transformaciones del largo plazo no se vean comprometidas, ¿cierto? Entonces, como que ese es un lado por el que el libro aborda el problema del tiempo y de la aceleración. Bueno, no sé si de la aceleración propiamente, pero por lo menos del tiempo. Claro, Y o al menos, digamos, no de la aceleración, pero sí como de la rapidez para saldar ciertos emergentes que van saliendo, ¿no? De la sociedad y que hay que ir, digamos, resolviendo para generar como ese estrato de despegue, sí, lo que decías vos, ¿no? Como, aunque sabes que yo creo que ahora que lo mencionas, sí hay un elemento de aceleración involucrado en la coexistencia del plan de corto plazo y del largo plazo. Y esto es, digamos, una intuición muy que era propia de Trotsky. Trotsky como que decía, en un proceso revolucionario llega un momento en donde hay un gobierno popular que empieza a introducir medidas de cambio, y cuando estas medidas empiezan a entrar en conflicto directo con los intereses de la burguesía empieza a hacer el sabotaje económico. Entonces, cuando empieza a hacer el sabotaje económico, hay una especie como sí, aceleración del tiempo histórico, porque eso genera la necesidad de que la clase obrera empiece a controlar directamente las fuerzas de claro, producción. Porque si la burguesía está saboteando todo el proceso productivo, eso significa que es el pueblo organizado el que tiene que organizar la producción. Entonces, como que de alguna manera le da como un impulso como a, todo a la temporalidad revolucionaria y lleva a que los sucesos se aceleren. O sea, yo entrevisté a Jackson Chol, que fue el ministro de Agricultura que diseñó la reforma agraria, y justamente él lo planteó un poco en esos términos, como que él dice, cuando ciertos procesos sociales se ponen en marcha, y es interesante que hayan mencionado el concepto de despegue, porque cuando se ponen en marcha ya es muy difícil bajarse del tren cuando el tren está andando, ¿cierto? Si el tren ya, llegó, ya avanzó a cierta velocidad, no te puedes bajar del tren. Entonces, eso fue lo que él dijo, cuando la reforma agraria empezó, como que generó una dinámica como de activación política popular, como muy dinámica, muy vibrante, bueno, catalizó como toda una serie de procesos, como una reacción en cadena de procesos. Entonces, claro, también hay un elemento como de la aceleración del tiempo histórico en ese tipo de escenarios en donde em, donde lo demanda el propio contexto, ¿no? O sea, exactamente, exactamente. El propio contexto hace que cosas que se pensaban hacer en un horizonte de 10 años tienen que de hacerse en un horizonte de repente, un año. Como que se, se, claro. se encoge un poco el horizonte temporal. Eso por un lado. Y por el otro lado, porque no recuerdo bien tu pregunta, había un tema sobre el decrecimiento. Claro, si por ahí, digamos, había algún momento en el cual había que pensar quizás a llegar, por ejemplo, no sé, hablando de una transición energética, decir, bueno, hay ciertos niveles que tenemos que necesariamente bajar, ¿no? Que responderían a una lógica más del decrecimiento o a desacelerar la producción o si Sí, o sea, necesariamente es algo sin duda. deseado, No, sin planificado, ¿no? duda. Sí, 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 sin duda. O sea, una de las cosas, digamos, que son más imperativas, de hecho, es bien interesante como la metáfora de este autor de ciencia ficción famoso, Kim Stanley Robinson, que hoy en día está como muy en boga hablar como del tema de la geoingeniería, ¿cierto? Como de que de estas máquinas, tecnologías de captura directa de aire para secuestrar carbono y meterlo como abajo de la superficie. Y Kim Stanley Robinson, bueno, y como todo, estas plantaciones forestales gigantescas que supuestamente capturan carbono, meterlo abajo del agua con algas, un montón de cosas. Y Kim Stanley Robinson dice, una de las actividades de geoingeniería más radicales y eficaces que podríamos pensar es acabar con el capitalismo, o sea, con la dinámica de acumulación fósil. Como ponerle freno a eso sería como la geoingeniería más eficaz que se podría pensar. O sea, ¿para qué diseñar tecnologías de captura directa de aire si, obviamente, o sea, como una cosa, un argumento como bien utópico pensar que los combustibles fósiles pueden acabarse de la noche a la mañana? Pero yo creo que eso de alguna manera pone de manifiesto el hecho de que para cualquier tipo de cambio que asegure la permanencia de la especie humana sobre la Tierra,
tiene que haber muchos sectores que tienen que o encogerse radicalmente o de plano desaparecer, ¿cierto? Y eso no solamente se reduce a cosas que uno podría pensar como de consumo suntuario, como los cruceros o cosas, el consumo, por ejemplo, excesivo de carne, porque ya una cosa, entiendo el argumento de que no se puede obligar a las personas a que tengan determinada dieta, como que está bien, pero como existe como técnicamente bajo métricas de la Organización Mundial de la Salud, hay lugares del mundo en donde el consumo de carne está muy, muy, muy por encima, como órdenes de magnitud por encima de lo que debería consumir una persona para incluso mantenerse saludable, ¿cierto? Como pensemos incluso uno. Claro. Entonces, bueno, todo ese tipo de industrias que son un poco polémicas también por su impacto como que tienen en el calentamiento de la temperatura global, claro, como la industria de la carne, la industria del armamento, que es una cosa, pero que también en términos no solamente independiente de la dimensión bélica, el gasto de carbono de la industria militar y de armamentos es una locura. Y además de eso, los mercados de capitales. O sea, los mercados de capitales finalmente terminan siendo, y hablando como de la lógica de la aceleración, los mercados de capitales son un poco como la fuerza motriz que hace que como que todo esto gire y se mueva a una velocidad así cada vez más vertiginosa. Imperceptible, casi, claro, es tan tanto que ya no se puede casi Claro, asimilar, y ¿no? técnicamente es imperceptible. O sea, hay unas como intervenciones artísticas que muestran representaciones visuales de la high frequency trading, como el comercio bursátil de alta frecuencia, en donde muestran, digamos, lo que pasa en microfracciones de segundo, el nivel de transacciones que puede haber solamente en una bolsa de valores. Y es algo que es literalmente y técnicamente imperceptible por el ser humano, ¿cierto? Em, entonces, por supuesto que tiene que haber un intento de transformar, reducir, en muchos casos incluso hacer como que muchas de estas cosas desaparezcan, pero yo creo que eso no implica un programa. Bueno, uno de los capítulos del libro entra a reflexionar sobre la agenda, más bien que el fenómeno del decrecimiento, sobre la agenda del decrecimiento, porque el hecho de que muchas industrias tengan que desaparecer o reducirse, etcétera, no significa que eso implique necesariamente un compromiso hacia un decrecimiento general, ¿cierto? Porque también hay muchas cosas que van a tener que crecer. En el caso de América Latina, bueno, podemos pensar en un déficit de vivienda social gigantesco, y ese sería un sector que tenía que crecer de manera muy significativa, ¿cierto? De la misma manera hay una crisis Claro, alimentaria, bueno, más bueno, alimento. sí, porque justo mi intención era preguntar también en relación de si la planificación popular nos conduce a un futuro postcapitalista. Ese futuro necesariamente tiene que ser postindustrial, digamos. Si eso está ligado, si es necesario. Bueno, y es que ahí podría yo hacerte una contrapregunta que podría servir como un poco de insumo para la reflexión, porque yo creo que como hablar de un futuro postindustrial implica, o por lo menos en la manera en que se discute en Sí, ciertas tradiciones, como una versión muy restringida de lo que es la industria, ¿cierto? Como la industria se entiende, digamos, como la industria a gran escala, como de la división capitalista del trabajo, como del control productivo, como del tiempo de trabajo a partir de la fragmentación del tiempo, la explotación de la fuerza del trabajo, el imperativo como el crecimiento como abstracto, absoluto, y obviamente, o sea, sin duda alguna tiene que ser un futuro postcapitalista, es un futuro postindustrial, si entendemos la claro. industria de esa forma, ¿cierto? Pero eso no significa que haya una forma alternativa de entender la industria. Y por eso yo creo que es bien importante volver a esfuerzos que han surgido desde las periferias del sistema mundial de pensar vías alternativas al desarrollo, ¿cierto? Yo creo que es posible pensar en una forma de organización productiva y económica que implique cierta centralización de activos, como de recursos productivos,
pero que no funcionen con la lógica capitalista de la gran industria, ¿cierto? Yo creo que ahí estamos hablando de cosas que son cualitativamente muy distintas y que yo creo que es importante hacer esa distinción analítica, ¿cierto? Porque uno no puede, o digamos, uno tampoco puede reducir, porque también hay una tendencia grande dentro de cierta corriente que hoy en día uno podría decir que es casi hegemónica en algunos entornos de las ciencias sociales, de tener una lectura como muy dicotómica de la modernidad, ¿cierto? Como la modernidad es mala, ¿cierto? O incluso, digamos, en ámbitos aceleracionistas, ¿no? Queremos, no importa, como lo malo es que no hay suficiente modernidad, necesaria más modernidad. Y yo creo que dentro de la teoría social latinoamericana hay insumos muy importantes para justamente pensar un camino alternativo de la modernidad. Esto es algo, por ejemplo, Bolívar Echeverría fue uno de los grandes filósofos, de los primeros en poner como ese problema en la mesa, ¿cierto? Y bueno, en Argentina Facundo Martín también ha pensado harto sobre el tema de una vía no capitalista a la modernidad, y yo creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos enfrente justamente para evitar como esta construcción binaria dicotómica entre una nostalgia de un mundo premoderno idealizado puro, porque realmente cuando lo vemos, en fin, tuvo sus contradicciones, como la modernidad también tiene sus propias contradicciones, o digamos como este aceleracionismo también a veces eh, como un poco ahistórico. A mí se me hace que de alguna manera hay una suerte como de tendencia o digamos creencia metafísica en lo que son por un lado las sociedades premodernas o lo que es por otro lado, digamos, la Claro, ¿a modernidad dónde se podría capitalista. llegar? Digamos, vos también en Gobernar la Utopía también te pones a cuestionar un poco el rol del dinero, del mercado, ¿no? Cómo funcionaría. Creo que también dialoga un poco con lo que estamos charlando, ¿no? Sí, ese es otro debate fascinante porque otra de las grandes disputas que hay hoy en día con el retorno de la idea de la planificación a la teoría social es justamente como este debate como muy antiguo, todavía no resuelto entre plan y mercado, ¿cierto? Entonces como que está esta como tradición como cercana a autores como Paul Cockshott, particularmente él es como uno de los caras más visibles de esa tradición, que básicamente es una crítica muy fuerte al socialismo de mercado, básicamente, y cuando hablo de socialismo de mercado me refiero como un modo de organizar la producción social a base de cooperativas autogestionadas, en donde básicamente hay una junta de planificación que se asegura de garantizar circunstancias de competencia para estas cooperativas. Y Paul Cockshott es muy crítico de esa visión de socialismo de mercado porque él dice que mientras se mantenga el mecanismo mercantil, por ende el sistema de precios, por ende el dinero, eh, va a existir la lógica de la competencia. Entonces lo que va a pasar es que las cooperativas van a ser un sistema capitalista, pero sin capitalistas, porque finalmente lo que va a suceder y ha sucedido, y esto es interesante también, que la evidencia histórica también muestra que hay circunstancias donde las cooperativas sucumben a una lógica de competencia incluso entre ellas mismas. O sea, empieza a haber cooperativas ricas y pocas cooperativas ricas, muchas pobres, o básicamente las cooperativas tienen que empezar a implementar lógicas capitalistas como, digamos, parte de su operación, externalizarla para que lo hagan trabajadores asalariados en otro lugar, para así poder mantenerse a flote, ¿cierto? Como en un contexto de competencia. Entonces lo que dice Paul Cockshott, Maxi Nieto, entre otros, Maxi Nieto es otro de los autores que de hecho tiene un portal que se llama Cibercomunismo, en donde difunden este tipo de enfoques. Es un enfoque muy interesante, pero yo creo que también es un poco, digamos, como la imagen inversa del socialismo de mercado. Yo creo que es interesante ver enfoques que han tratado de buscar una lectura más matizada y podríamos decirlo dialéctica de la relación entre mercado y plan. Y para mí fue muy, muy interesante cómo Ernest Mandel, y que de alguna manera Ernest Mandel trabaja dentro de un paradigma o de una sensibilidad que es muy de alguna forma vinculada como al enfoque de desarrollo desigual y combinado de Trotsky, ¿cierto? Como el problema del desarrollo desigual y combinado nos muestra que la coexistencia entre distintos modos de producción
es como una tendencia transhistórica de la civilización humana, ¿cierto? Como que siempre han existido distintos modos de producción en interacción unos con otros, ¿cierto? El trabajo esclavo en combinación con la circulación mercantil de bienes, el feudalismo en coexistencia con la esclavitud, con el trabajo esclavo y con el capitalismo mercantil, obviamente en la modernidad capitalista una combinación así como bien compleja entre el capitalismo y todos los anteriores. Entonces, Ernest Mandel dice que, o sea, pensar en una sociedad como que elimine el dinero, como negar dinámicas transhistóricas, y por ende es importante pensar en una economía altamente socializada como es la economía del capitalismo tardío. Gran parte de los bienes y servicios que circulan de manera extramercantil. Y esto es bien interesante porque él dijo esto décadas antes de que saliera este libro famoso de la República Popular de Walmart, en donde dice que gran parte del comercio internacional de alguna manera lo fijan estos grandes oligopolios de manera paralela al sistema de precios, ¿cierto? Entonces como que se asignan directamente entre Walmart y su gran constelación de proveedores, fábricas, en fin, como transnacionalmente. Entonces él dice, gran parte de los bienes que se transan, que circulan en el mercado, lo hacen de manera extramercantil. Esto significa que para una economía socializada es posible prescindir de dinámicas mercantiles y del sistema de precios para una gran cantidad de bienes, pero eso no significa que no haya algunos ámbitos en donde sea importante, incluso imperativo, mantener un sistema de precios operando, ¿cierto? Y bueno, hay varios ejemplos que podemos pensar bien interesantes, pero yo creo que lo importante es justamente como un diseño institucional que pueda ser más abierto, sobre todo si lo que se busca es que la planificación sea compatible con un Estado de Derecho, ¿cierto? Como donde haya como una democracia real, en fin, ¿sí? O sea, como que haya espacio para como la libre empresa y como distintas actividades. Y para eso es importante por lo menos mantener alguna versión del sistema de precio y los mercados. Claro, digamos, es imposible erradicar algo que ya viene, que está tan sujeto, digamos, ¿no? A la historia misma. Sí, 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 totalmente. O sea, y claro, no solamente sujeto a la historia misma, sino también, digamos, las pulsiones mismas de las personas por la autoexpresión. O sea, pensemos un poco como que uno de los grandes como problemas o deudas que dejó la teoría y el pensamiento socialista en el siglo XX fue una concepción muy empobrecida del individuo, donde básicamente el yo individual era totalmente desplazado obviamente, o sea, por otro lado estaba como este individualismo extremo, feroz de la escuela de Austria, y hoy hay intentos por pensar un tipo de individualismo más expansivo incluso, y de qué manera un tipo de individualidad humana más expansiva puede ser compatible con lógicas o con sistemas o con un posible modelo socialista. Y obviamente sobre eso hay que obviamente pensar que obviamente en una sociedad socialista la gente va a querer tener pequeños emprendimientos, hacer clubes de trueques, hacer micro, no sé, en fin, hay como todo un ámbito de autoexpresión humana, porque el ser humano es un ser histórico que necesita producir, como que uno no puede pensar en un sistema económico en donde simplemente una junta de planificación le diga a uno, usted tiene que claro. trabajar en tal sector económico, o sea, como un poco, y esa es la crítica que le han hecho a Paul Cockshott, ¿cierto? Como que básicamente planificar como con total ausencia de un sistema, sistema mercantil, de alguna manera podría llevar a ese tipo de circunstancias arbitrarias, ¿cierto? Ujú. Bien, y continuando entonces con todo esto que venimos pensando, ¿no? Al sujeto, se me ocurre a modo de cierre preguntarte de qué manera la planificación entonces podría recuperar a las masas como sujetos de cambio, ¿no? A partir de todo esto que estamos charlando. Bueno, o sea, yo creo que es la pregunta más complicada que me has hecho, porque yo creo que es uno de los problemas no resueltos dentro del libro de Gobernar la Utopía, porque, claro, la pregunta de cuál es el sujeto histórico de la planificación es una pregunta muy compleja de responder
a priori, ¿cierto? Implicaría de alguna forma una suerte como de proyección acerca del futuro y en verdad muy difícil como poder avisorar eso, pero en lo que uno puede ver o por lo menos identificar mirando hacia atrás cómo ha sido en el pasado, es el hecho de que la planificación ha estado ligada de alguna u otra manera a la consolidación de movimientos de masas. Nuevamente volvamos al ejemplo, y bueno, la revolución bolchevique, ni qué decirlo, pero por ejemplo el caso del New Deal estadounidense respondió a demandas de grupos populares como ampliamente organizados, ¿cierto? No solamente en centrales obreras sindicales, sino también la ciudadanía, hubo como una movilización ciudadana muy importante, como a gran escala. Obviamente en el contexto de América Latina post Gran Depresión, los frentes populares lograron consolidar o organizar también a grandes grupos, grandes movilizaciones sociales. Entonces, claro, el sujeto histórico de la planificación en estas circunstancias, yo creo que todavía es un poco difícil decir que estamos viendo el resurgimiento de los movimientos de masa, ¿cierto? El movimiento feminista ha sido uno de los más paradigmáticos del regreso de cierto principio de política de masas, incluso recuperando ciertos mecanismos y figuras de la lucha sindical del siglo XX, ¿cierto? Como la huelga feminista es un intento de reinventar una táctica de movilización de masas. Los movimientos antirracistas, Black Lives Matter y como todas sus derivaciones o como globales, de alguna forma estos movimientos, los Viernes por el Futuro, los movimientos global por la justicia climática, como que ahí como que está un poco en juego ese tema, y yo creo que lo interesante es que son movimientos de masas que de alguna manera también responden a las dinámicas quizás más complejas de discriminación racial, de discriminación de género, que en muchos casos del siglo XX no estaban por lo menos como en el frente como de la agenda de los movimientos de masas, que tenían un componente mucho más obrero y o por lo menos como en su Claro, cambia la demanda, cambia el sujeto, podríamos decir, ¿no? Como es la constitución de Claro, esa masa. exactamente. Entonces yo creo que es bien interesante ver cómo yo me imagino que ese tipo de movimientos pueden darle una impronta bien distinta a cualquier tipo de paradigma de planificación que salga de ahí. Por ejemplo, no sé, el caso del Sistema Nacional Integrado de Cuidados en Uruguay es un caso muy interesante de cómo la movilización feminista también, o sea, acaba por manifestarse o como extrapolarse a diseños institucionales muy interesantes, ¿cierto? Hasta el punto en donde... Que ahí es donde veríamos esto que presentás vos, esa forma escalada e integral que deberían ir tomando, digamos, la planificación, ¿no? Quizás como Claro. desde la propia calle, podríamos decir, hacia las instituciones, ¿no? Como ya pensándolas y ejecutándose como política pública, ¿no? Y no quedando simplemente en la manifestación o en la calle, como decía antes. Sí, total. O sea, y obviamente poder ver, digamos, el carácter posiblemente, ojalá, abigarrado, multiescalar de una planificación futura, ¿cierto? Al ver, digamos, el carácter las características de estos nuevos movimientos que están surgiendo. El problema del sujeto histórico de la planificación es como el gran problema, porque sin un sujeto histórico, sin un sujeto histórico que le impulse y la guíe, está claro que las clases dirigentes no van a interponer un plan de transformación, de transición serio, acción climática efectiva, etcétera, porque estamos viendo, o sea, ahora se está empezando a salir como todo lo que, no sé, en torno como al IPCC y como toda la manera en que los intereses creados de las grandes industrias fósiles terminan por dictar la agenda de lo que dicen no solamente las agendas organismos multilaterales, sino de ahí hacia abajo todas las escalas de gobierno y de gobernanza. Entonces, sin un sujeto histórico que mueva el debate sobre los caminos de desarrollo, las trayectorias de desarrollo, no va a haber un paradigma alternativo de planificación. Entonces, pero claro, poder decir cuál es en este momento es difícil, pero yo creo que es interesante que por lo menos ya está volviendo cierta forma de la política de masas que en su momento hizo posible la planificación en el siglo XX. Bien, buenísimo, Martín. No sé si querés compartirnos alguna reflexión final, algo que quieras comentar, digamos, como para ir cerrando. Sí, yo creo que otra de las cosas que es súper importante
mencionar es, claro, ¿no? Porque uno de los grandes desafíos también es cómo poder poner el proceso de desarrollo económico en torno a la satisfacción de necesidades humanas, ¿cierto? Yo creo que eso es una de las contribuciones que a mi parecer ha sido más relevantes de los de movimientos que han surgido desde movimientos ecosocialistas y que deben ser replanteadas y tomadas muy en serio, ¿cierto? ¿Qué significa redefinir lo que significa hoy el bienestar, ¿cierto? Como que el estado de bienestar fue una figura que surgió en el siglo XX y hoy es imperativo repensarla, ¿cierto? Y también sobre todo, yo creo que también es importante volver a pensar en la idea de una escala nacional de toma de decisiones, que yo creo que también, y esto no es solamente un tema como de política pública o teoría económica, incluso tiene o chorrea el problema de la epistemología de las ciencias sociales, ¿cierto? Porque esto fue un paradigma que instaló de alguna forma Karl Popper en este libro La miseria del historicismo, en donde él cuestionó la posibilidad incluso como de hacer una intervención, lo que él llamaba una ingeniería holística, ¿cierto? Versus la ingeniería fragmentaria que opera de acuerdo como a pequeños casos, ¿cierto? Como una política de educación por acá, una política de salud por acá, una política de transporte por acá, pero nunca, nunca determinar la dirección de todo, o sea, del todo, mejor dicho. Podemos hacer intervención frente a las partes, pero nunca frente al todo. Y yo creo que esa es una concesión obviamente muy camuflada como por toda la visión ideológica que tenía la Sociedad Montpellerin, que Karl Popper era miembro de la Sociedad Montpellerin. De hecho, digamos, muy amigo de Hayek y como de alguna manera tenía una actitud muy diferente como frente a Hayek en términos intelectuales también. Es impresionante, digamos, si ya entramos como el tema como de la historia intelectual, como una deferencia así casi como que, como un temor reverencial frente a Hayek y bueno, él como que llevó un poco como el debate que instaló Hayek en el camino de servidumbre, lo llevó a la epistemología de las ciencias sociales con la miseria del historicismo y eso tuvo efectos que yo creo que hasta el día de hoy estamos viéndolo, incluso yo soy profesor en un departamento de sociología y veo como en las ciencias sociales el enfoque de políticas públicas es veamos la minucia como del muy corto plazo y del el microcaso focalizado de la política de educación para la comuna tal, del problema de transporte en tal barrio de tal ciudad. Y eso, o sea, de alguna manera, o sea, no quiero decir que por supuesto, y de hecho estábamos hablando hace un momento del nuevo municipalismo y la importancia que es la asignación precisa, localizada, etcétera, pero sin renunciar tampoco al problema de construir como el todo, ¿cierto? En este sentido, digamos, entendido como la economía nacional. Sí, y también, digamos, vos proponés una planificación, creo que por ahí lo dijimos, pero como para también recuperarlo ahora al final, que responda más a una lógica de la calidad, ¿no? Y no, o sea, que sea cualitativa y no que responda a una búsqueda netamente cuantitativa. Y ahí entraría justamente el pensar de qué forma queremos vivir y que esa forma de vivir sea buena, ¿no? Que ahí también entra lo del buen vivir, que me parece muy interesante. Después, también algo que me quedó ahí en el tintero, lo de la modernidad chic, si puede ser, que si querés comentar un poquito de eso y ya cerramos, porque la verdad me pareció interesante. Sí, es bien interesante eso porque, bueno, el concepto de locheje, como para quizás dejarlo un poco, viene de Silvia Rivera Cusicanqui, que es un concepto aymara para designar aquello que es como el gris jaspeado, ¿cierto? Como como por ejemplo el mármol, ¿cierto? Donde distintos como aspectos, puntos o elementos coexisten sin fusionarse, sin volverse híbridos. Entonces es bien interesante cómo ella moviliza el concepto de locheje para mostrar cómo las tendencias discordantes, a veces incluso antagónicas entre distintos elementos de una colectividad, pueden generar como potencias, como fuerzas sinérgicas, desplegar así una fuerza productiva, expresiva importante. Y yo creo que la idea de la modernidad cheje también es de alguna manera va en línea, yo creo que también está muy dentro de la sensibilidad un poco de la mirada del capitalismo desde el tercer mundo y nuevamente volviendo a la idea de desarrollo desigual y combinado. Justamente de que la idea de que debemos rechazar una concepción etapista del cambio histórico, ¿cierto? De que primero eran las sociedades de clanes, después vino la sociedad
bueno, en fin, como el feudalismo, la modernidad capitalista y después otra cosa, el desarrollo desigual y combinado, y a mi parecer también la idea de una modernidad cheje no niega la coexistencia entre elementos premodernos y modernos, ¿cierto? Sino que más bien piensa de qué manera se pueden desplegar de distintas formas. Y yo creo que ahí es donde está quizás el desafío, ¿cierto? Como de pensar en ese tipo como de combinaciones, articulaciones complejas, sinérgicas entre lo antiguo, lo premoderno, como lo nuevo. Una visión más complicada, porque por ejemplo, hay una autora cuyo nombre no recuerdo ahora, pero su libro se llama como Hacia un hedonismo alternativo, en donde ella critica a la visión del decrecimiento porque tiene una visión un poco simple o muy, sí, como digamos muy simplificada como de la interacción entre lo moderno y lo premoderno, ¿cierto? Como que es importante pensar no que una cosa debería desplazar a la otra, ¿cierto? Sino que más bien pensar en articulaciones complejas, ¿cierto? Y obviamente nosotros siendo latinoamericanos, que de alguna manera estamos en la herencia de alguien como la genialidad que fue la obra de Bolívar Echeverría, donde nos planteó básicamente que la mixtura es el modo de existencia de la historia, o sea, no como que pensar en algo distinto es ideología, ¿cierto? Como pensar que puede haber un desplazamiento como total de un tipo de sistema civilizatorio por otro, es ideología. Entonces, la modernidad cheje yo creo que es un llamado como a construir desde esa contaminación, ese carácter contaminado de la vida moderna, ¿cierto? Y buscar otra modernidad. Bueno, Martín, la verdad que un gustazo poder charlar con vos. Te agradezco nuevamente muchísimo y espero que lo hayas disfrutado. Muchas gracias, de verdad. Sí, Maximiliano, no, gracias a ti, en verdad. Muy interesante la conversación, gracias por todas las preguntas, súper estimulante todas las reflexiones también, así que no, en verdad estoy avísame cuando salga la reseña también para leerla. Si por alguna de las cosas de la vida vienes a Santiago, avísame, estaría buenísimo mantener el contacto de una u otra forma, o sea, buenísimo poder haber entrado en contacto. Sí, te digo que, mira, cuando empiece a tomar los exámenes o los trabajos prácticos con lo que uso Gobernar la Utopía, te voy a ir mandando también las producciones de mis estudiantes para que veas cómo vamos encarando los textos. Así que eso también te aseguro que también te voy a Buenísimo, mandar eso. dale Maximiliano, pues muchas gracias por todo. Bien, espero que ustedes que nos están escuchando les sirva esta reflexión, que Dale. básicamente es tratar de pensar de qué maneras podemos recuperar al futuro desde una valencia positiva. Considero que uno de los puntos más fuertes de la línea de investigación que viene trabajando Martín, entre un contexto donde abundan las producciones que por ahí tienden a un pesimismo o a pensar en las distopías, ¿no? de ese futuro, este trabajo intenta justamente ser una herramienta para poder ver al futuro desde otro lugar y llevarlo a una manera más práctica. Así que ahora sí, llegamos al final de este acarreo. Recuerden que pueden seguirnos en Spotify, en Instagram y en YouTube como Acarreo Ediciones. Y sin más, agradezco nuevamente a Martín y hasta la próxima. Para que todavía no termina. Acordate de suscribirte y darle click a la campanita en nuestro canal de YouTube. Además, seguinos en Instagram y Spotify como Acarreo Ediciones. Ahora sí, hasta la próxima.